Hace muchos años en Italia ocurrió uno de los sucesos más significativos que se recuerde en toda la historia de la humanidad. Se desarrolla el movimiento humanista, que desemboca en lo que se conoce como Renacimiento, en donde se retorna y se redescubre la cultura clásica greco-romana. En este sentido, la razón se transforma en el eje fundamental de las expresiones artísticas y humanistas. Por lo tanto, el hombre y la naturaleza pasan a estar en el centro del cosmos, tal llamado antropocentrismo. En la ciudad de Florencia se desarrolla el apogeo del Renacimiento, conocido como el periodo del 480, gracias a la burguesía, quien financiaba a través del mecenazgo a los diversos artistas, y esto a su vez provocó su expansión por Europa hacia principios del 500. Las expresiones artísticas más destacadas se presentaron en la pintura, la escultura, la arquitectura y la literatura, entre otros, ya que se buscaban nuevos cánones de belleza, en donde el orden y la iluminación sería fundamental para alejarse de lo medieval. De esta forma podemos mencionar a quienes son precursores y exponentes de estas vanguardias. En primer lugar, Leonardo da Vinci, quien nació en la ciudad de Vinci el 15 de abril de 1452 y falleció en Amboise el 2 de mayo de 1519. Entre sus obras más importantes, o las cuales han trascendido los tiempos, se encuentra la Gioconda, o más conocido como la Mona Lisa. Otra obra considerada es La Última Cena. Se encuentra en la pared sobre la que se pintó originariamente, en el refectorio del convento dominico de Santa María delle Grazie, ubicada en la ciudad de Milán. Y por último, dentro de varias obras, se encuentra El Hombre de Vitruvio, el cual fue realizado alrededor del año 1490 en uno de sus diarios. Representa una figura masculina desnuda en dos posiciones, sobreimpresas de brazos y piernas e inscrita en una circunferencia y un cuadrado, en el cual se trata de un estudio de las proporciones del cuerpo humano. Otro personaje es el de Rafael Sanzio, también conocido como Rafael de Urbino o simplemente como Rafael. Fue un pintor y arquitecto italiano. Nació en Urbino el 6 de abril de 1483, falleciendo en Roma el 7 de abril de 1520. Dentro de sus obras se encuentra La Disputa del Sacramento, que fue pintada en 1509. El fresco pretende representar en pintura lo que se podría llamar la verdad teológica, frente a la verdad filosófica que personifica el fresco, de la Escuela de Atenas, que queda enfrente. Otra obra importante es la ya mencionada, que es de una pintura de las más famosas, en el cual muestra a los filósofos, científicos y matemáticos más importantes de la época clásica. Y por último, se encuentra el Parnaso. La pintura muestra el mitológico monte Parnaso, la montaña sagrada donde reside el dios Apolo y las musas de la mitología griega. Michelangelo Buonarroti, nacido en la ciudad de Caprese el 6 de marzo de 1475, falleciendo en Roma el 18 de febrero de 1564, conocido en español como Miguel Ángel. Fue un arquitecto, escultor y pintor italiano renacentista, considerado uno de los más grandes artistas de la historia, tanto por sus esculturas como por sus pinturas y obras arquitectónicas. Entre sus obras nos encontramos con David, cuya escultura representa al rey David bíblico en el momento previo a enfrentarse con Goliat, y fue acogida como un símbolo de la República de Florencia. El juicio final y la bóveda de la Capilla Sixtina, desde la construcción de la capilla hasta 1536, la pared del altar, donde ahora está el juicio final, contenía otros murales de la serie de las historias de Moisés y de Jesús. Estaban la Asunción, la Natividad de Cristo y el descubrimiento de Moisés. Y por último, la construcción de la Basílica Papal de San Pedro. En la tradición católica, la basílica se encuentra situada sobre el lugar de entierro de San Pedro, que fue uno de los 12 apóstoles de Jesús de Nazaret, primer obispo de Antioquía, primer obispo de Roma y por lo tanto el primer de los pontífices. Otro exponente es Donato di Pascuccio de Antonio o Donato di Angelo di Antonio, conocido como Bramante, proveniente de su ciudad natal Fermignano entre los años 1443 o 1444, falleciendo en Roma en 1514. Fue un pintor y arquitecto italiano, que introdujo el estilo del primer renacimiento en la ciudad de Milán y el alto renacimiento en Roma, donde su obra más famosa fue el planeamiento de la Basílica de San Pedro. Tuvo una formación cuatrocentista, pero su plenitud artística la alcanza en el siglo XVI. Su arquitectura está caracterizada por la severidad y el uso de planta central cubierta con cúpula. Es nombrado arquitecto pontificio, llevando a cabo dos intervenciones, el llamado Palacio de los Papas y la nueva Basílica de San Pedro del Vaticano. Proyecto este último que solo llegó a comenzar y que sería más tarde continuado y modificado por Rafael, Antonio de San Gallo y Miguel Ángel. Otra construcción es la iglesia y el convento dominico de Santa María delle Grazie. Se encuentran en la ciudad de Milán, Italia. El refectorio del convento está decorado con el célebre mural de Leonardo da Vinci, La Última Cena. San Pietro in Montorio, que en castellano es San Pedro en el Monte de Oro, es un convento de franciscanos españoles en Roma. Actualmente la iglesia sigue abierta al culto y en los antiguos claustros está instalada la Academia de España en Roma. En el primer patio se levanta el famoso Tempieto de Bramante. Y por último, nos encontramos con un exponente de la literatura que es Dante Alighieri, nacido en Florencia el 29 de mayo de 1265, falleciendo en Ravenna el 14 de septiembre de 1321. Fue un poeta italiano. Su obra maestra, La Divina Comedia, es una de las obras fundamentales de la transición del pensamiento medieval al renacentista. Es considerada la obra maestra de la literatura italiana y una de las cumbres de la literatura universal. En italiano es conocido como il Sommo Poeta, el poeta supremo. A Dante también se le llama el padre del idioma italiano. Por lo tanto, el Renacimiento, a través del humanismo, marca el cambio de mentalidad, ya que se explora y hacia finales del 580 se explota en toda Europa las diferentes expresiones artísticas que ponen en el centro al hombre, coincidiendo con el inicio de la Edad Moderna.
Por lo mismo, no se puede hablar de una decadencia de este movimiento, sino más bien de una transformación del pensamiento, en general, y de las vanguardias, en particular, ya que los herederos de esta tradición buscaron desarrollar un estilo propio que los diferenciara de estos grandes maestros, pero al mismo tiempo, incorporar cada uno de los logros que estos alcanzaron, como la técnica de claroscuro y la perspectiva entre muchas otras, dando paso al barroco que se caracteriza por lo exagerado y el dolor imperante en sus obras.